un hombre, una mujer perfecta delante de Dios, capaz de cumplir con los propósitos de Dios. El problema que enfrentamos nosotros hoy día, y que tampoco es excusa, es que nosotros, hermanos, somos pecadores ya por naturaleza. En la caída de Adán y Eva somos imperfectos al 100%, ¿sí? Pero eso no quita la responsabilidad que Dios dio al hombre. ¿Por qué? Porque Dios también implementó un plan para rescatar a los escogidos de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Entonces, para que Adán y Eva pudiera cumplir con la tarea que Dios le había encomendado, Dios lo tuvo que hacer parecido a él, en imagen y en semejanza. ¿Cuál era el propósito de Adán y Eva en el huerto del Edén? Lo sigue diciendo el verso 26. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean ustedes, hermanos, la gran facultad que Dios le dio a Adán y a Eva en el principio de la humanidad. Ahora, ¿cómo Adán y Eva podrían ejercer el dominio sobre los animales, sobre la creación? Yo les decía, yo no me acuerdo aquí a la iglesia creo, yo no me imagino a Adán correteando a los animales, ¿verdad?, para ponerle nombres. Yo no me imagino a Adán enfrentándose a un león o a un oso. ¿Sabes qué? Ven para acá porque yo te voy a poner un nombre, siendo animales carnívoros. Yo no me imagino a Adán luchando con una serpiente gigante, ¿verdad?, como las que hay acá para estos países, para poderle poner un nombre, ver sus características y poderle poner un nombre. Más bien, hermanos, como Dios a través de su siervo, ¿verdad?, en esa naturaleza de santidad, como también los animales se sujetan a Dios y se sujetan a la autoridad de Adán y Eva. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense ustedes que Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí en Génesis, en Adán y los animales, Adán se somete a Dios y los animales también se someten a Dios, dando cumplimiento a la palabra de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, es increíble lo que puede suceder cuando nosotros de manera personal y como iglesia nos sometemos a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿dónde encontramos un ejemplo de obediencia en los animales? Hermanos, cuando Dios decidió destruir a los seres vivientes en la historia de Noé, yo tampoco creo que Noé mandó a sus hijos: saben que vayan por todo el mundo y traigan los animales de dos en dos. Más bien, los animales escucharon la voz de Dios y ellos solos se encauzaron en dirección hacia donde estaba el arca que Noé estaba construyendo. Así que si eso pasó en este tiempo, ¿no lo pudo haber hecho Dios con Adán? Dios dando una orden a la creación, a los animales, a las aves, a las serpientes, y a Adán
poder ejecutar el dominio que Dios había puesto en sus manos. Así que Adán tenía la tarea de gobernar y de someter a los habitantes de la tierra bajo su autoridad. Pero no una autoridad, hermanos, como la que nosotros ejercemos en este tiempo, sino una autoridad donde por voluntad de Dios Adán se somete a Dios y también los animales se someten a la voluntad de Dios, y ambos entran en obediencia para con Dios. Y entonces Adán puede cumplir el plan de Dios, porque los animales también están cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice, en un estado de santidad todo es perfecto y las cosas suceden de manera perfecta. ¿Sí? No hay problema alguno. Así que cuando hablamos, nuestro título es Descubriendo tu llamado en el cuerpo. ¿Cómo Adán pudo descubrir su llamado? Simple y sencillamente Dios le habló a Adán, ¿verdad? Y le dio esta orden. Y entonces Adán empezó a cumplir la voluntad de Dios. La pregunta que yo hago, hermanos, ¿cómo nosotros hoy podemos ejercer señorío sobre la creación? Este es un mandato de Dios, y aunque estaba dirigido, ¿verdad?, hacia, mayormente entendemos, hacia los animales, también estaba incluido la descendencia de Adán, pues ellos también aprendieron a adorar y a glorificar a nuestro Dios. En la historia de Caín y Abel se manifiesta esta educación que Adán le dio a sus hijos, porque ambos ofrecieron ofrendas a nuestro Dios. Obediencia, ejerciendo dominio sobre la humanidad. ¿Cómo? La Biblia dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos a través de la educación de la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Una labor que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, dando cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Cómo ejercer dominio, verdad?, en este caso sobre la creación y sobre los seres humanos. Pero, hermanos, ¿ya descubriste tu llamado? Adán entendió su llamado. Nosotros ya sabemos cuál es nuestro llamado. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 5. Y vamos a leer el verso 26. Dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muchos de los que estamos aquí a lo mejor no sepamos cuál es nuestro llamado, ¿verdad? Y quizás el catecismo nos los puede mencionar,
¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero hasta en esas dos palabras tan sencillas no podemos entender, ¿sí?, qué es glorificar a Dios y qué es gozar de Dios. Lo cierto es que el apóstol Pablo nos va a hablar sobre el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Porque en la actualidad la iglesia, bueno, la historia de la humanidad a través de la caída, vivimos en esta lucha hacia nuestro Dios, como si Dios fuese culpable. La humanidad incluso culpa a Dios del por qué permite lo que sucede en el mundo. Y a veces hasta nosotros como iglesia cuestionamos esas decisiones de Dios. Pero Pablo, cuando habla precisamente del tema de la reconciliación, nos va a hablar a nosotros de manera personal: reconcíliate con Dios. Y la pregunta es, ¿Dios está enojado con nosotros? Dios nos pone situaciones en las cuales a lo mejor Él esté probando, tentándonos a caer. No, Dios siempre ha deseado lo mejor para nosotros desde el principio de la creación. Así que quienes necesitan reconciliarse, no es Dios con nosotros, Él ya lo hizo, ¿se acuerdan? Él ya lo hizo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Dios dice, reconciliando consigo mismo a los escogidos. Dios castigando el pecado nuestro en la persona de su Hijo. Y de esta manera Dios hizo la paz con nosotros, ¿sí? Así que Él ya no está molesto con nosotros, ya no está enojado con nosotros. Pero nosotros pareciera que seguimos molestos con Dios. ¿Por qué? Porque todavía, hermanos, no sabemos quizás, o no queremos quizás, hermanos, descubrir cuál es nuestro llamado en el cuerpo de Cristo. Y si lo sabemos, no lo queremos ejercer, ¿sí? Y si lo sabemos, a lo mejor vivo en pecado. Y si lo sé, porque no lo quiero hacer. Hay tantos factores que nos pueden llevar a no poder, según nosotros, descubrir ese llamado de Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, y esa es la encomienda para todos nosotros, no es nada más para unos cuantos. Y pensemos en esta postura. Dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuál es nuestro lugar? Dice Pablo. ¿Cuál es la labor de un embajador? ¿Alguien tiene idea, hermano, de qué es la labor de un embajador en otros países? Representar, ¿qué más? Dar asistencia a los ciudadanos, ¿verdad?, que están en este país. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Mande. Llevar un mensaje. ¿Qué más? Mantener buenas relaciones y entre otras quizás muchas funciones que hacen los embajadores. Ahora fíjense ustedes, nosotros
somos embajadores de Cristo. Y vamos a hacer esto. No vamos a usar aspectos políticos, no. Nosotros fuimos llamados, mis estimados hermanos, para llevar el evangelio de Jesucristo. Y aquí hacemos la labor de embajador. Como decían ustedes, llevamos un mensaje. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos como embajadores de Cristo? Establecemos relaciones, ¿verdad? ¿Qué más hacemos? Llevamos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, hermanos, a establecer paz en la persona que ha escuchado el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final quien va a poner la paz en el corazón de la persona es Cristo Jesús. Y dice el Señor: mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Ahora, nosotros pasamos nuestra vida, ¿y cuál es mi propósito? ¿Tienes idea por qué vienes aquí al templo? ¿Tienes idea por qué el Señor te escogió para ser salvo? O por lo menos te has hecho la pregunta: ¿por qué el Señor me escogió a mí para ser salvo? Dice Efesios: porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. ¿Qué necesitamos para poder cumplir el propósito de Dios? ¿Qué necesitaba Adán para poder cumplir el propósito de Dios? Dios lo diseñó en santidad. Y entonces Adán empezó a hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que cayeron de la gracia de Dios. Ellos vienen de arriba hacia abajo. Estaban en santidad, cayeron al pecado. Nosotros vamos del pecado hacia la santidad. ¿Qué necesitamos nosotros para descubrir nuestro llamado en el cuerpo de Cristo? Necesitamos, mis estimados hermanos, santidad. Sí, dice el Señor: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces nosotros vamos a tomar este verso 20 del capítulo 5 de Segunda de Corintios, sin miedo, sin temor, y vamos a llevar el evangelio a donde el Señor le plazca, ¿sí? A cada hogar donde el Señor te envíe, tú vas a hacer la labor de llevar un mensaje de salvación. Al final, cuando el Señor asciende a los cielos, el Señor nos dejó una gran comisión, ¿sí? Y dice que es predicar el evangelio. Pero necesitamos, hermanos, ir de la naturaleza caída a un estado de santidad. Eso implica entonces que tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? E ir santificándonos cada día, cada vez que pasan los días, cada día ir pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, vamos a ser fieles en cumplir nuestra labor.
Y número 3. Vamos a buscar en Efesios capítulo 10. Capítulo 2, perdón, verso 10. Leemos juntos. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí confirmamos lo que acabo de decir. En primer lugar, dice el Señor que somos hechura. ¿Cómo nos hizo el Señor? Él nos hizo perfectos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nos hizo santos delante de Dios, con una capacidad intelectual tremenda para poder cumplir los planes de Dios, para poder llevar a esta humanidad en la que vivimos a la sujeción, a ejercer dominio, hermanos, sobre la humanidad. Pero no es el ejercer dominio como acostumbra la iglesia tradicional: gobernar políticamente y subyugar a las personas. Más bien es ejercer dominio, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros conquistar esta gente, esta humanidad? Y no lo vamos a hacer con las armas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento así conquistaban territorios, así defendían territorios, con armas. Pero Dios también nos ha llamado a nosotros a conquistar, y no con armas. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si Él era el Hijo de Dios, que si Él era el que habría de venir? La gente que esperaba a Jesús, o la gente que anunció o recibió a Jesucristo, esperaba un Dios que ejerciera dominio sobre la humanidad y sobre todo sobre el gobierno romano que los tenía esclavizados. Ellos esperaban un libertador. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a los enviados de Juan el Bautista, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Los ciegos ven, los mudos hablan, ¿verdad? Los sordos oyen, la gente son sanados, los demonios se sujetan. Una perspectiva diferente, mis estimados hermanos, de ejercer dominio, de ejercer autoridad sobre la creación. Jesucristo ya no vino a ponerse, a levantarse en armas como lo hacían en el Antiguo Testamento. Jesús vino a conquistar de otra manera, ¿sí? A perdonar, a salvar, a sanar a todo aquel que necesitara de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor también repartió dones a nosotros, y ese es otro gran problema que lo van a ver más adelante, que muchos no saben o no sabemos cuál es nuestro don. Y dio el Señor dones y talentos para poder ejercer ese dominio que Dios le dio a su iglesia para conquistar en este mundo en que vivimos. Porque al final
todos los dones, todos los talentos que Dios nos da, están enfocados a una sola cosa, y es predicar el evangelio de Jesucristo. Así que Efesios dice: somos hechuras suyas. Fíjense ustedes, o sea, que portamos la imagen y la semejanza de Dios, creados en Cristo Jesús. Como teníamos una naturaleza caída, ¿sí?, ahora Cristo ha restaurado en nosotros esa naturaleza caída, y entonces nos ha devuelto a el estado de santidad, que es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con el llamado de nuestro Dios, poder ocupar un lugar dentro del llamado que Dios le ha hecho, ya no a Adán y a Eva, sino a su iglesia, tú como iglesia de Cristo Jesús. Y entonces dice la Escritura que esto no es casualidad, esto no es por arte o por alguna suerte que te haya caído, no. Dice la Escritura ahí: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero hay una sola función que nosotros tenemos que hacer en este pasaje bíblico, aparte de lo que ya dije, y dice que es para ejercer buenas obras. Y entonces, para que tú puedas hacer buenas obras según Cristo o según en la palabra de Dios, te dejó tus dones y te dejó tus talentos. Pon al servicio de Dios, hermano, tus dones. En la Biblia descubrimos nuestros dones, ¿verdad? Ahí están escritos. Pablo habla acerca de los dones. Los evangelios hablan de los talentos. ¿Cuál es un talento? Cantar es un talento. Los muchachos que ejecutan un instrumento es un talento. Las hermanas que aprendieron a cocinar por la tradición o porque lo estudiaron es un talento. Tu profesión es un talento, aunque es aprendido, es un talento, ¿sí? A lo largo de la historia de la iglesia cristiana podemos quizás descubrir que muchos hombres eran hombres muy sabios, estudiados, ¿sí? Tenían una profesión, pero también sirvieron al Señor, ¿verdad?, arduamente, y ocuparon sus oficios, sus estudios para servir al Señor. Tus dones, ¿se acuerdan, hermanos, cuáles son los dones del Espíritu? No, ese es el fruto del Espíritu. Hablo dones. La templanza es uno de ellos. Presidir es uno de ellos. Predicar, enseñar. Mande. Fe, sabiduría, templanza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya no me mencionen el don de lenguas, hermanos, porque ese ya está cesado. ¿Sí? No quiero que más al rato me empiecen a hablar en lenguas. Voy a pensar que están endemoniados, ¿verdad? Ya ese don ya está cesado. Orar no es un don. Eso es un privilegio, una gran tarea que tenemos que hacer. Evangelizar tampoco no es un don, ese es un llamado, una encomienda de parte de Dios, ¿verdad? Así que para ello, si nosotros ejercemos, fíjense ustedes, los dones, pero básicamente, hermanos, saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cómo los descubrimos? Y ahí sí entra el fruto del
Espíritu, que también nos sirve, mis estimados hermanos, para entender o descubrir nuestro llamado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Esos elementos nos van a ayudar a nosotros a servir al Señor, ¿verdad? Con amor, con entrega, con agrado a Dios. Pero si en nosotros florece entonces los deseos de la carne, que son iras, contiendas, divisiones, pleitos y un montón de cosas ahí, hermanos, que tienen que ver hasta con hechicerías y tanta cosa. Si eso está floreciendo en nuestros corazones, entonces el Espíritu de Dios no está en ti. Y si no está en ti, quiere decir entonces que no hay santidad. Y si no hay santidad, entonces tú no puedes cumplir con ese propósito de Dios. Es importante entonces, hermanos, que partamos de ese sometimiento a Dios como nuestra autoridad suprema, ¿verdad? Él es quien gobierna en el cielo y en la tierra. Si no nos sujetamos a Él, hermanos, nosotros no podemos cumplir con ese llamado de Dios. Un lugar, tenemos todos un lugar, un llamado especial, ¿sí? Desde ser salvos, desde ser escogidos para salvación, hasta cumplir con la gran comisión. Hay un proceso de llamamientos ahí. Somos llamados a vivir en santidad. Somos llamados a ser humildes, sencillos, generosos. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, hermanos. Así que, hermanos, si no has descubierto tu llamado, ¿verdad? O descubriendo tu llamado en el cuerpo de Cristo, básicamente el Señor desea que seas santo, y entonces el Señor te permitirá ocupar un lugar en este cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios bendiga